La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó la tramitación de la reforma tributaria. Vamos a profundizar sobre este tema y vamos a conversar con dos parlamentarios integrantes de esta instancia, los diputados Jaime Naranjo del Partido Socialista y Frank Sauerban de Renovación Nacional. A los dos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Matilde, un gusto saludarla. Igualmente. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias a ambos y bueno, les quiero preguntar cómo ingresó este proyecto y cuál es la discusión que ustedes esperan que tenga tanto en la comisión como en la Cámara, viendo la realidad del país y también las necesidades del país. Diputado Sauerban, partamos por usted. Sí. Bueno, el proyecto todavía no ingresa, se supone que va a ingresar mañana. Nosotros estamos esperando desde el viernes, se anunció el viernes, después del fin de semana, ¿cierto? Lunes, martes, y se nos dice que mañana finalmente el gobierno puede ingresarlo. Pero estamos esperando, hoy día tuvimos una conversación más bien en términos bastante relajados con el ministro, conociendo también y haciendo muchas consultas, y formalmente mañana el ministro de la tarde expondrá el proyecto con la cifra, porque solamente tenemos el marco general, no tenemos todavía el detalle uno a uno de lo que la reforma finalmente va a incluir. Y eso le quería preguntar, ¿cuál fue la impresión que le quedó a usted después de conversar con el ministro, con la exposición del ministro ahí en la comisión, más allá de los detalles? ¿Le genera más tranquilidad? No, la verdad que no. Lo que pasa es que la reforma en general no se hace cargo de la situación económica en la que nos encontramos. Nosotros tenemos una recesión anunciada para el próximo año con altos niveles de inflación, el 12% ya se ha anunciado para este mes, y con altos niveles de cesantía. Por lo tanto, el gobierno tiene no solamente que presentar esta reforma, sino que también una reforma que sea motivadora de inversión, crecimiento, generación de empleo. Y también el ministro hoy día mostró una cifra bien importante que yo creo que los parlamentarios tenemos que tomar en cuenta, que han sido todas las reformas que se han hecho durante estos años. En 35 años, Matilde, se han hecho 15 reformas tributarias y no todas han recaudado, y muy pocas han recaudado lo que se ha proyectado. Es cosa de ver lo que pasó con la de la presidenta Bachelet, ¿cierto? En donde se proyectó crecer a un 3% esta recaudación, finalmente recaudó el 1,5%, trayendo también desempleo y bajo crecimiento hasta el día de hoy. Diputado Naranjo. Matilde, una última cosa. Tanto así que el gobierno del presidente Piñera venía creciendo al 5,3% y la presidenta Bachelet entregó al gobierno creciendo al 1,8%. Entonces hay que ver la experiencia empírica. No se trata aquí de hacer poesía ni mucho menos, sino que ver los datos también. Diputado Naranjo, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo tengo una visión totalmente distinta a la que ha señalado el diputado Frauenberg, y no es de extrañar en absoluto. Yo soy de aquellos que creo y estoy convencido de que llegó el momento y la oportunidad de nuestro país hacer una reforma tributaria. Aquí siempre han habido explicaciones para no hacerla y se hacen meras operaciones cosmetológicas, pero no se va a una reforma tributaria en los términos que el país espera. Y en este sentido, hoy día iniciamos un trabajo prelegislativo, ya que el proyecto no ha ingresado, justamente para tener un diálogo entre los parlamentarios y el ministro de Hacienda para clarificar algunas cosas que han trascendido. Y en ese aspecto y en ese sentido, felizmente el ministro de Hacienda es una persona que da mucha seguridad, mucha confianza por su historia como autoridad y como economista. Y yo por lo menos me he quedado con la visión de que en lo que he escuchado hasta el momento al ministro de Hacienda, que incluso más, el propio señor Sutil lo dijo cuando se presentó en La Moneda el viernes, que era bueno que se presentara esta reforma tributaria porque despejaba incertezas. Y yo creo que justamente lo que el país requiere hoy día más que nunca es certeza. Y esta reforma tributaria, en los términos que está planteado, y como muy bien lo ha señalado tanto el ministro como el presidente, va a afectar a 3% de la población. Y justamente apunta a recaudar una cantidad que a mi parecer es realista, que se pretende invertir en las cosas que nuestro país necesita, que tiene como déficit social, que es salud, educación, vivienda y pensiones. Claro, y le quiero preguntar al diputado Sauerban, ¿cómo se hacen cargo ustedes también de las demandas sociales? Porque si hemos llegado a límites de estallidos sociales, de querer reformarlo todo, de cambiarlo todo, es precisamente porque un sector
político se había opuesto sistemáticamente durante mucho tiempo a muchas reformas. Por lo tanto, ¿cómo se hacen cargo ustedes de ponerle una piedra a este proyecto que busca recaudar más y al que los mismos empresarios también estaban dispuestos a pagar más? Se lo habíamos escuchado antes, tal vez seguramente van a tener que conversar más finamente, pero el propio presidente de la CPC lo había dicho anteriormente, que ellos estaban dispuestos. Ahora mismo dice que se despejan incertidumbres. El mismo Juan Pablo Suet también decía que le parecía que era equilibrado. ¿Cómo se hacen cargo ustedes de la necesidad de la sociedad y de la necesidad de no caer nuevamente en un estallido con lo que usted me está planteando? Sí. A ver, no hay que confundir las cosas. Primero, nosotros hemos dicho que vamos a coincidir con el gobierno en algunas materias. En algunas materias, por ejemplo, con todo lo que sea evasión y ilusión tributaria, términos de exenciones tributarias, vamos a tener un rápido trámite seguramente, porque ahí veníamos ya trabajando con la propuesta que había hecho el exministro Briones. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que también ser justo y hacer una reforma, ¿cierto?, que no nos traiga como consecuencia efectos negativos, porque este estallido social se va a acrecentar si tenemos altos niveles de cesantía y harta frustración en la ciudadanía. Nosotros encantados que el gobierno pudiera cumplir sus promesas, pero yo creo que va a ser muy complejo, muy difícil. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en ese aspecto? Sí, nosotros en materia, como le digo, de exención y ilusión tributaria vamos a tener avance rápido y donde vamos a tener mayores aprensiones va a ser justamente en donde se pueda afectar a la clase media y a la pequeña empresa. Por ejemplo, lo que a la gente le preocupa es el tema del famoso impuesto al arriendo. Nosotros creemos, como hoy día mismo se conversó en la comisión, que ahí tienen que haber una serie de exenciones. Por ejemplo, los adultos mayores no pueden estar pagando ¿cierto?, un impuesto por sobre este arriendo, porque lo usan básicamente para vivir por la baja pensión que tienen. Entonces, vamos a contribuir en la discusión, pero queremos advertir de que el gobierno tiene que presentar iniciativas, y nosotros lo vamos a hacer también, para que esta reforma vaya en conjunto con otras reformas que aumenten los niveles de inversión y crecimiento, porque si no, finalmente no vamos a recaudar lo que se está proyectando. Esa es la advertencia. Y por último, Matilde, como te vuelvo a repetir, se han hecho 15 reformas tributarias en estos años, desde el año 90. Renovación Nacional siempre ha aportado con sus votos y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero siendo mucho más cautelosos, ¿cierto?, de lo que el gobierno hoy día lo está haciendo. Vamos a, como le digo, a avanzar rápidamente en varias materias, incluso en el royalty hay muchos acuerdos que yo creo que en ese aspecto también vamos a avanzar rápido. Diputado Naranjo, ¿cómo también ustedes se hacen cargo también de que esto no genere una incertidumbre más grande para la gente en general? Mire, Matilde, a mí me sorprende, y lo digo con mucha claridad, que la derecha política siga insistiendo en un discurso que no es el momento, que no es la oportunidad. Y curiosamente esta vez, el mundo empresarial, el mundo de las pymes, ha mirado con buenos ojos esta reforma tributaria. No le ha incomodado una vez que la ha conocido en profundidad. Entonces, por primera vez en las discusiones que hemos tenido de reforma tributaria, por decirlo de alguna manera, se ha producido un quiebre entre la derecha económica y la derecha política. Porque yo veo a la derecha económica, representada por los grandes empresarios, muy abiertos a abordar esta reforma tributaria, porque tiene incentivos también para ello. Se rebaja el impuesto a las empresas, hay un incentivo para la innovación y el aumento de la productividad. Entonces, claramente, es una reforma, y yo lo he dicho, realista, porque sabe, Matilde, mire, ha llegado la oportunidad, y justamente el estallido social es fruto de aquello, que nuestro país tiene que invertir en paz social, como llamo yo. Tenemos que llegar a un gran acuerdo para invertir en paz social. ¿Y cómo se invierte en paz social? Justamente a través de este mecanismo, de esta reforma tributaria, donde los recursos que se van a recaudar están claramente orientados, y el ministro lo ha dicho. Lo que decía el diputado Sauerbaum, diputado Naranjo, respecto a los casos puntuales, por ejemplo, ¿qué pasa con personas que son jubiladas y que tienen como complemento a su ingreso un arriendo y por el cual van a tener que pagar? ¿Qué se hace ahí? Mire, eso justamente, Matilde, hoy día lo hemos despejado con el ministro, lo hemos conversado, lo hemos acotado, porque hoy día, para que la gente entienda, la inmensa mayoría de las personas que hoy día son jubiladas y tienen una o dos casas en arriendo no están pagando impuestos.
Y en la nueva norma que está planteada van a quedar exentos del pago de impuestos también. Entonces, estamos hablando de empresas que se dedican al arriendo, que tienen 10, 20, 50 propiedades que arriendan y que han hecho mal uso del DFL2.2. Entonces, lo que va a hacer es algo que debieran haber hecho siempre, pagar impuestos por aquello. Esta vez lo van a hacer. Entonces, esto, para que lo despejemos bien, no va a afectar a los jubilados, salvo que haya un jubilado que tenga 10, 20 o 30 propiedades, cosa que veo difícil con las miserables pensiones que pagan las AFP. Sí, pero a ver, Matilde, pero lo que acaba de decir Jaime no está ingresado en la ley. Esa fue parte de la conversación que tuvimos. No está ingresado en ninguna parte, no hay ninguna indicación. Es la buena intención del ministro. Lo mismo la pequeña empresa que hoy día, no sé si Jaime sabe, pero se va a terminar el beneficio de la depreciación acelerada que hoy día se tiene. Se va a poder utilizar el 50% apenas de las pérdidas que tienen y el otro 50% lo van a tener que tributar. Entonces yo creo que cuando las pymes empiecen a dar cuenta que el proyecto realmente no es lo que se anuncia solamente y se empieza a ver el detalle, obviamente van a haber indicaciones que vamos a presentar. Le vuelvo a insistir, nosotros vamos a aprobar donde estemos rápidamente de acuerdo para ir despejando las dudas. Pero yo dificulto mucho, le insisto, de que se aprueben algunas normas, por ejemplo, que tengan que ver con gravar las rentas de capital, porque siempre van a tener ahí un efecto importante en la inversión. Bueno, y yo, para eso, Jaime, claro, hay que conocer bien el números. proyecto cuando entre. Teníamos, claro, la información de que entraba hoy junto con la conversación del ministro, pero ustedes nos dicen que va a ser mañana. Pasemos a otro tema del que sí también hay bastante interés, es en conocer, ya el gobierno lo ha dicho, no va a haber IFE, pero desde todos los sectores se está pidiendo una ayuda a los sectores que están pasando más dificultades frente al aumento del costo de vida ante esta inflación galopante que tenemos. ¿Qué es lo que ustedes esperan en esa perspectiva? ¿Pudieron hablar con el ministro Marcel sobre aquello, diputado Naranjo? Mire, Matilde, y Fran sabe perfectamente lo que no voy a querer decir, es que justamente hemos tenido conversaciones y dentro de la privacidad que corresponde con el ministro de Hacienda e incluso con el propio presidente de la República como Comisión de Hacienda, y permítame llegar hasta ahí nomás, pero claramente usted lo ha señalado, el gobierno se ha manifestado en el sentido de estudiar esto, de analizarlo y de proponerlo, de tal manera que nosotros valoramos muy positivamente esto, porque ha sido un sentimiento de las fuerzas de oposición y de gobierno de plantearle esta inquietud al gobierno. Y eso habla bien de la política de nuestro país y cómo se puede llegar a acuerdos ante una situación que es necesaria hacer en apoyo principalmente de las familias más vulnerables de nuestro país. Porque usted, diputado, había pedido el IFE de invierno. ¿Quién? Yo ¿Usted? sí. Sí, desde abril que lo vine planteando porque percibía lo que podía ocurrir en los próximos meses. Y felizmente, pero claro, como pero le el digo, presidente dijo que era peor el remedio que la enfermedad, por eso que queríamos tener alguna idea, y también lo han dicho distintos ministros, el ministro Marcel, el ministro Grau, que va a haber una ayuda, pero que no va a ser un IFE. No, porque, mire, no quiero adelantar nada, Matilde, porque no quiero salirme de lo que corresponde cuando usted tiene conversaciones reservadas, pero claramente hemos escuchado al propio presidente abrirse a esta posibilidad, hemos escuchado al ministro de la Secretaría General del Gobierno plantear lo mismo, hemos escuchado al ministro de Hacienda decir lo mismo, así que esperemos en los próximos días, a lo mejor tenemos una novedad importante que anunciar para el país. Y sin adelantarnos, diputado Sauerbaum, ¿qué características tendría que tener esta ayuda para que efectivamente sea una ayuda y no sea peor el remedio? Sí. Mire, lo me único que voy a decir nosotros en la comisión de Hacienda, los 13 parlamentarios, desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, firmamos una carta hace un tiempo atrás en reserva, se la mandamos al presidente de la República y por eso Jaime dice que no va a poder contar detalles, justamente porque estamos tratando de hacerlo bien, sin tanto aspaviento público, pero que tenga un efecto importante. Ahora, mire, yo coincido con el gobierno en que soltar hoy día la billetera es un mal momento justamente por la crisis inflacionaria que tenemos, pero claramente hay otras maneras de ayudar, como lo han hecho los países europeos. En Europa se está ayudando, ¿cierto?, a través, por ejemplo, de tarjetas similares a la que tiene la Junaep, ¿cierto?, o los niños universitarios, para poder hacer descuentos en alimentos. También se han hecho rebajas en la canasta familiar
básica. Por ejemplo, hacer una rebaja importante del IVA a la gente más humilde le haría mucho sentido, porque gastan gran porcentaje, ¿cierto?, en alimentos, básicamente. Y también hacer rebaja contundente al transporte. Ahí hay elementos que son justamente los que más nos ha golpeado, que es el alza de los combustibles y el alza de los alimentos, que nosotros esperamos el gobierno se haga cargo de alguna manera que no le pegue más a la inflación. Hoy día, como le decía yo al principio, tenemos anunciada para este mes casi un 12% de inflación y una muy mala noticia. Vamos a conocer el IPC. Así es. Así que, bueno. Lo que ocurre, Matilde, ¿sí? Solo hacer una observación. Es decir, yo creo que pensar en un IFE como los que conocimos durante todo el desarrollo de la pandemia, en aspectos amplios, masivos, que yo creo que hoy día eso no corresponde hacerlo porque estamos en otra realidad sanitaria y económica, pero evidentemente, y lo hemos conversado al interior de la Comisión de Hacienda, que esto debiera a lo menos abarcar hasta el 60% de la gente más vulnerable de la ficha de registro social de hogar, por ponerle un ejemplo. Ahora, ¿cuánto podría ser el monto, la cantidad, o cómo? Y yo recojo lo que ha planteado Fran, en el sentido que a lo mejor podría ser más que entregar plata, a lo mejor podría ser más novedoso, a lo mejor una tarjeta para liberarlos del pago del transporte o una tarjeta para ir a comprar al supermercado o al negocio de la esquina. Mire, yo no quiero adelantar nada porque me parecería imprudente desde el punto de vista de las conversaciones que hemos tenido, pero yo espero que sea una ayuda que efectivamente vaya en favor de las familias más vulnerables de nuestro país. Y así como les decía que el viernes vamos a conocer la cifra del IPC, ¿ustedes cuándo estiman que pudiéramos conocer estos anuncios, diputado Sauerbaum? Bueno, nosotros estamos, como decía Jaime, pidiendo ayuda desde el mes de abril. Yo creo que el gobierno no va a ser tan imprudente de dar este bono o esta ayuda previo a septiembre, porque se puede malinterpretar como que quieren comprar el voto o la conciencia de los chilenos previo al plebiscito. Yo creo que sería un error enorme. Así que mientras antes sea mejor para enfrentar este duro invierno. Nosotros esperamos tener una conversación la próxima semana de nuevo con el gobierno, así que esperamos tener ahí resultados pronto. Muy bien. Diputado Jaime Naranjo, diputado Frank Sauerbaum, muchísimas gracias a ambos por conversar a esta hora con CNN Chile. Gracias, Matilde, un gusto como siempre, un gusto saludarla. Muchas gracias. Hasta luego.